Vamos a conversar ahora. Es importante que puedas escuchar porque de impuestos se trata. Claramente uno de los grandes problemas de la Argentina es el tema tributario. Guillermo Poch, contador público de la UBA, con posgrado en finanzas, derecho tributario, especialista en planificación fiscal, nos va a contar por qué la Argentina destina la mitad de los ingresos a pagar impuestos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Hugo? Buenas noches. Es una locura esto, ¿no? Un dato que surge de un informe realizado por la Fundación Mediterráneo ubica a la Argentina como el segundo país con más presión tributaria de la región. Así es, sí. Argentina está siendo caro desde un punto de vista tributario y de alguna manera de dirigencia política tendría que revisar eso porque te saca competitividad y también hay que comprender, como vos bien indicabas, que el sistema tributario argentino hace que los impuestos les recaigan más a la gente de menos recursos. Eso es tremendo. Ahora, ¿este gobierno ha incrementado el problema o ha sido parte de la solución? Si es que hay un camino que busque eso. Hay una situación que se debió a algo coyuntural. Argentina ahora sufrió un aumento en la presión tributaria. También hay que entender que el Estado, producto de la pandemia, se vio obligado a incrementar los costos, o sea, del Estado en sí mismo. La presión tributaria no es únicamente de esta dirigencia política, sino es todo un pasado. O sea, y ahí hay que entender que ante cada crisis la solución que fue brindando fue aumentar los impuestos y después no quitarlos. O sea, si vos haces un repaso, cada crisis hubo un nuevo gravamen. Y ese nuevo gravamen, que siempre se dice que es de emergencia y por única vez, después viene y se queda y se le aumentan las alícuotas. O sea, podríamos hablar largo rato de los distintos impuestos que fueron sucediendo. Fíjate que impuestos sobre los ingresos brutos, IVA, bienes personales, impuesto al cheque, surgieron en crisis y después quedaron a lo largo del tiempo. Sí, es tremendo eso. Guillermo, ¿qué? Porque estoy pensando en ser sintético con los temas más importantes. Por un lado es la inflación, la pobreza, el déficit fiscal. Lo mezclo a propósito, en la olla, ¿viste? Para hacer un guiso y preguntarte. La falta de acuerdo con el fondo que puede implicar un default, la devaluación, el dólar, los impuestos que hacen que las empresas se vayan de la Argentina buscando mejores horizontes y además previsibilidad y seguridad jurídica y también fiscal. ¿Hacia dónde vamos, Guillermo? Y Argentina va a tener que salir a buscar alguna solución, porque en definitiva, y hay que comprender, más carga tributaria esto no significa más recaudación. O sea, en un momento el empresario tiene que tomar una decisión. Ante una alta carga tributaria tiene dos posibilidades. Una es que continúa la actividad o lo estás obligando casi a ir a la informalidad, y es lo peor que le puede suceder al Estado eso. Entonces Argentina hoy, como vos bien decías, de que tiene una alta presión tributaria, el 50% de una familia se están destinando a impuestos, Argentina está entre el segundo y el tercer país más caro a nivel fiscal de la región. Arriba lo tenemos a Brasil. Es difícil compararnos nosotros con Brasil por el tamaño de su mercado, pero si vos, por buenos recursos humanos que tengas, por buenos recursos naturales, sos muy caro fiscalmente, la inversión se va a ir a otro país, y eso al argentino hoy en día no le conviene. Claro. Digamos, ¿por qué los gobiernos populistas son proclives a el cobro de impuestos cuando no le encuentran la salida a la generación de riqueza, por ejemplo? Y ahí hay una situación que es como te decía antes, de que Argentina, vos por más que ahora te suban algún impuesto,
pues ya venís con un arrastre importante. Hoy Argentina tiene una alícuota del 21% en el IVA, y fíjate que fue un aumento que había pedido Caballo en su momento, y después nunca se bajó. Entonces yo hablaría de dirigencia política en su generalidad. O sea, vos fíjate que el IVA tendría que ser un gravamen, no con estos montos, y hoy el 21% en la región es caro, la verdad es un impuesto caro. Lo tenés únicamente a Uruguay con un 22%, pero es el único país, pero después ellos no tienen impuestos tal vez a los bienes personales como lo tenemos nosotros, no se graban un montón de rentas en cabeza de las personas físicas sobre dinero que pueden tener o generado en el exterior. Entonces ahí Argentina tiene la particularidad que todos los impuestos que en la teoría se conocen los termina aplicando. Y un caso más emblemático es ahora el impuesto a la herencia. Cuando vos ya venís pagando ganancias cuando generaste la renta, bienes personales por el patrimonio que tenés, el activo que tenés. Y además cuando falleces, ahora quieren aplicar las provincias impuesto a la herencia. Si ya aplicaste antes impuestos sobre los bienes personales, sobre el patrimonio, como que tenés una superposición constante de gravámenes, eso no ayuda, la verdad. Claro. Este dato de... Se te cortó, Hugo, ahí no te escucho. No sé si es mi celular. ¿Ahora sí? Ahí sí. Te decía, este dato del informe de la Fundación Mediterránea, que ubica a la Argentina como el segundo país con más presión tributaria de la región. ¿Es novedoso o es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo? Y Argentina ya hace largo tiempo, nosotros tenemos estudiado de que está siendo caro, y eso es otro estudio más que avala la teoría o todos los estudios que hay. El Banco Mundial también tiene hecho un informe en donde las empresas por cada 100 pesos que ganan, 106 pagaron de impuestos. O sea, todos los informes están arrojando eso. Después cuando nosotros analizamos estudios a nivel de lo que es la carga tributaria en la región, Argentina es cara. Tenés impuestos sobre los ingresos brutos, pagos a cuenta de que sin haber ni siquiera vendido, ya estás pagando un impuesto por lo que vas a vender a futuro. Entonces todas esas cosas lo hace difícil para invertir. Es un panorama muy complicado. ¿Ves que el gobierno puede tener una salida económica para este año, o más allá de los impuestos, qué avisorás, por ejemplo, en materia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Que lo que tendría que hacer el gobierno es, como en su momento, mira, hubo una ley que es emblemática como para tomarla de ejemplo. Estuvo la ley de la promoción del software allá en el 2004. Y hoy, conforme fue pasando el tiempo, Argentina es líder en la producción de software. Y eso, si te fijas, estuvo vinculado con un beneficio fiscal que le diste oportunamente. Entonces, vos, si en definitiva a veces bajás la carga tributaria, desarrollás una actividad, y al desarrollar esa actividad terminás teniendo mayor recaudación porque tenés más empleados. Hoy fíjate que hasta faltan técnicos a veces o programadores, entonces terminan cobrando más sueldo ellos, después terminan gastando más. O sea, a veces habría que salir de esa figurita repetida de siempre subir la carga tributaria ante las crisis. Habría que buscar otras alternativas, otras soluciones. Correcto. Guillermo Poch, gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo, saludos y a disposición.